Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Están todos identificados? Bien, muy bien. Bueno, vamos a esperar un cachitito, ¿sí? A ver si están los compañeros. Ahí empecé a corregirles los exámenes. En general, lo que vi hasta ahora está aprobado. Hay algunos errores conceptuales, pero en cada respuesta que he corregido va la devolución. Sí, así que bueno, en la medida que vayan apareciendo las correcciones, que vaya complementando las correcciones, ahí a van a ir recibiendo ustedes la notificación en la plataforma. ¿Estamos? Así que bueno, ahí vamos a ir viendo. ¿Cómo están? ¿Cómo va eso? Estaba viendo la planificación y la verdad que no nos falta nada, chicos. No, ¿por qué me interesa que revisemos la planificación? Como para que ya empecemos a mentalizarnos de que se nos va el cuatrimestre. Estaba viendo las últimas novedades, por suerte ya estamos algunas provincias bajando lo que fue el periodo más grueso de o el periodo de más temor de contagio del COVID. Esperemos que sigamos así. Por suerte en algunas ciudades ya no hay registro de casos nuevos y han aumentado la cantidad de altas, así que eso es genial porque quiere decir que pronto, muy pronto estaremos volviendo. Pero bueno, se nos fue el cuatrimestre. Y en educación, que es una actividad productiva que concentra muchas personas, en general no dan los espacios físicos, por más que estemos hablando incluso de la universidad más importante, concentra muchas personas en el mismo espacio físico. Bueno, va a demorar un poco, así que no creo que antes del cuatrimestre, que termine el cuatrimestre, vayamos a volvernos a encontrar en las aulas, pero sí es bueno empezar a pensar en lo que viene. Voy a compartirles ahora la planificación para que nos pongamos así en mente cuánto nos queda y cómo nos queda el trabajo, y vamos a repasar un poco de qué se trata esta última unidad que tiene que ver con las perspectivas de administración. Pero ahora vamos a compartir primero la planificación. Bueno, vamos a ver dónde estamos parados, ¿sí? Hola Darío, ¿cómo estás? ¿Dónde nos agarra este encuentro? Este encuentro nos agarra justamente acá, ¿sí? En el 13. ¿Qué vamos a ver hoy? Administración por objetivos, pero no nos vamos a meter ahí todavía. Fíjense todo lo que nos queda en el camino. Hola Cande, bienvenida. Alguien tiene el micrófono abierto. Yo, para que no se sature demasiado, les voy a poner mute. Ustedes pueden charlar entre ustedes, ¿sí? Así no se hace tanta bulla. Bueno, fíjense, nos quedan por delante 3 encuentros más, sin contar el de hoy, y ya entramos en la última periodo de examen. Entonces, lo que tenemos son el avance de la última unidad. Vayan mentalizándose con esto que les estoy queriendo decir, que no me aflojen en el último tranco, porque si vinieron hasta acá y si participaron tanto y se comprometieron tanto todo este tiempo, estas clases que vienen hay que ponerle más ganas. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros acá en esta última unidad? Así, en líneas generales, nos vamos a meter con lo que son las perspectivas administrativas. Estas no son las únicas, obviamente hay muchísimas más, pero hemos elegido algunas que tienen distintas o que toman a la organización desde distintas aristas, porque como ustedes ya habrán visto, la organización es una conformación social que tiene un sentido de ser, que requiere o necesita de la validación del entorno para que perdure en el tiempo, pero que además está al interior compuesta por una estructura formal, que es la que yo puedo planificar, puedo administrar, puedo desde un escritorio ordenar, pero además con una dinámica propia que le dan los seres humanos, y ese combo que forma la organización está a su vez marcada o contextualizada por justamente el entorno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver hoy, por ejemplo? Que ya nos vamos a meter de lleno al contenido una vez que termine de esta breve introducción.
Bien, les decía entonces que en lo que es la administración por objetivos, lo que nosotros en realidad vamos a tener es un encuentro, ¿sí? O un compendio en realidad de muchas formas de interpretar la administración por objetivos. Sí hay dos miradas centrales que eligen dos formas distintas de trabajar con la administración, pero en realidad cuando uno va a ver hay como una bibliografía amplia de el sistema o de la interpretación de cómo aplicar la administración por objetivos. Nosotros vamos a trabajar con una mirada general que a ustedes les permitan identificar conductas vinculadas con esta mirada de la administración por objetivos. Lo siguiente que vamos a ver la clase que viene tiene que ver con la teoría del desarrollo organizacional. Esta mirada está vinculada directamente con las consecuencias de reconocer lo que es la sociología, las relaciones humanas, el impacto de lo social, de la aplicación de la mirada sociológica sobre la organización, de cómo funciona la organización, mirándola como un ser vivo, ¿sí? Como un ser que va creciendo, aprendiendo, reacomodándose, amoldándose. Hacia fin de mes vamos a estar trabajando con el empowerment. El empowerment es una forma de administración que ya no se ocupa tanto de la organización como un todo, como es lo que hace la teoría del desarrollo organizacional, sino que empieza a ver el valor de cada individuo. Cuando lleguemos vamos a encontrar que el empowerment traducido al castellano significa empoderamiento, que es una palabra que se está escuchando mucho en los últimos años. Tiene que ver con la capacidad, con la capacidad que tiene la dirigencia de las organizaciones de reconocer el poder que reside en cada uno de los trabajadores. Y ese poder está directamente alineado con el conocimiento del saber hacer de cada uno. ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? Cada uno de ustedes, los que trabajan, todos los días encuentran una forma de hacerlo más rápido, más cómodo, de resolver situaciones que van apareciendo durante la jornada, de situaciones imprevistas que van dándose a la hora de trabajar. Todo eso que ustedes hacen en el cotidiano es un conocimiento que solamente ustedes han generado por actuar, como les digo, en el cotidiano laboral. Ese saber a ustedes les da un poder. Y el empowerment lo que hace es reconocer esa capacidad que ustedes están generando al trabajar día a día y les da un lugar preferencial. Por último, vamos a meternos con lo que es el Management 2.0. ¿Qué es el Management 2.0? Es un texto un tantito complicado de lectura, así que le vamos a dedicar ahí les pido por favor que cuando lleguemos a esa clase le hayan pegado una mirada al texto, así vienen con preguntas más allá de la presentación que yo les voy a hacer. ¿Por qué es esto? Porque el Management 2.0 habla justamente de los cambios profundos que tiene que sufrir la organización para empezar a manejarse en lo que es la virtualidad. Es el paso hacia la organización virtual y cómo esa organización virtual se maneja o debe administrarse, porque justamente por caracterizarse por cuestiones que tienen que ver con la vinculación de la tecnología. Por ejemplo, esta página que nosotros estamos usando, esta plataforma de videollamadas que nosotros estamos usando, es una plataforma de código libre en la cual las distintas personas que tienen el conocimiento informático ingresan y lo mejoran día a día, y por eso todo el tiempo y todas las semanas, no sé si ustedes le habrán prestado atención cuando ingresan, les dicen hay una conferencia, hay una reunión que se hace para conocer qué mejoras se podrían hacer o qué correcciones hay que hacerle a la plataforma para mejorarla. Pero esas personas que trabajan en este servicio que nosotros estamos usando en este momento
no son, no están en el mismo lugar, pertenecen a distintas empresas y a distintos lugares del punto del globo. Entonces, esta cuestión de estar, de pertenecer a distintos lugares del mundo, rompe con la tradicional organización que, entre otras cosas, requiere y exige que estén todos en el mismo punto del planeta. Bueno, ¿me escucharon? ¿Me están siguiendo? ¿Están? ¿Me escuchan? Díganme, sí, profe, estamos, respiramos, acá estamos. Así continúo, ¿sí? Genial, porque por ahí hay la sensación que uno se queda medio solo. Bueno, sí, me di cuenta que quedó así como stand-by. Bien, hola Melissa, bienvenida. Bueno, vamos a seguir, entonces ahora sí vamos a meternos de lleno con lo que es la administración por objetivos. La administración por objetivos nace en un contexto muy particular de la historia del mundo. ¿Cuál es ese contexto? La explosión de la globalización. ¿Por qué les digo yo a ustedes que la explosión de la globalización está vinculada con la administración por objetivos? Básicamente porque en los años en los que se empieza a pensar con cómo administrar las organizaciones y aparece esta idea de administración por objetivo, es cuando se expande, ¿sí?, la posibilidad de generar sucursales en todo el mundo. ¿Por qué se da esto? Básicamente porque nosotros para la década del 60, 70, como humanidad, empezamos a encontrarle el gustito a elementos que antes no teníamos totalmente desarrollados. Esos elementos que no teníamos totalmente desarrollados con anterioridad son la tecnología, la posibilidad del transporte en general, la apertura de los mercados en muchos países. Más hacia la década del 80 empieza a abrirse a organizaciones o al ingreso de las organizaciones multinacionales a sus territorios. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar cuando hablamos de la administración por objetivo, básicamente es una propuesta que permita a esas sucursales o a esas organizaciones, a ver, sí, quieres hablar, a ver, te escucho. Hay alguien que no está identificado y me parece como que quiere hablar, ¿sí? Profe presente, Dayana Díaz. Hola, Dayana, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Saben cómo identificarse? Acuérdense de poner el puntito ahí, en los puntitos, los 3 puntitos, el nombre, por favor, ¿sí? Bien. Sigamos con esto de las APO. Las APO vienen de la década del 60, 70. Empiezan con mucha fuerza en la década del 80. Pero básicamente, como les decía, están vinculadas a la posibilidad de las organizaciones multinacionales de expandirse y de generar sucursales en todo el globo. Cuando pasa esto, empiezan a aparecer realidades que antes no se conocían. ¿Qué realidades habían antes que no se conocían? Primero, cuando las organizaciones estaban concentradas específicamente en un territorio, lo que sucedía es que los problemas socioeconómicos o estructurales que tuviera ese territorio era específicamente, ¿sí?, de ese territorio. O sea, si la casa matriz estaba ubicada en Estados Unidos, los
problemas que surgieran en Estados Unidos afectaban directamente a la empresa y su toma de decisiones. Pero cuando las organizaciones empiezan a expandirse y empiezan a colocarse o a instaurarse en otros países, las condiciones socioeconómicas de esos países en particular terminan afectando la productividad general de la empresa. Con esto, ¿qué les quiero decir, chicos? Que antes, si pasaba algo en Estados Unidos y la empresa y toda la toma de decisiones estaba ubicado en ese territorio y de ahí salían a exportación, los problemas que pasaban en Estados Unidos y le afectaban a la casa matriz. Pero lo que es la exportación, si la problemática surgía en Estados Unidos, la casa matriz se veía complicada. Si el problema era en Perú, que era un lugar a donde iban a enviar los productos, la situación del país en sí no preocupaba o no impactaba de lleno en la productividad general de la empresa. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando mucho se cerraría la frontera por un tiempo, pero el producto iba a ingresar igual. O el producto iba a seguir ingresando porque las empresas iban a seguir funcionando. Pero la cosa cambia cuando yo empiezo a tener mis unidades productivas en distintos países. Como les decía, con el desarrollo, la explosión y la consolidación de la globalización que empieza a sentirse fuertemente en la década del 70 y que termina de consolidarse en la década del 80 y a nosotros nos llega de la mano del neoliberalismo en el 90, lo que vamos a encontrar es que las organizaciones, las multinacionales, empiezan a desparramarse por el territorio mundial. Pero no es que solamente lo hacen enviando el producto, sino que también empiezan a instalar unidades productivas y unidades comerciales en distintos países. ¿Y por qué lo hacen? Porque van en búsqueda de reducir el costo de producción. Entonces, en un momento dado, por ejemplo, a algunas empresas les resultaba más interesante o más económico producir en Asia. Sacaban su unidad productiva, vamos a poner un ejemplo, hacían tazas, las hacían en Estados Unidos, sacaban la unidad productiva de Estados Unidos y la llevaban a Asia. ¿Por qué lo hacían en Asia? Porque pagaban menos sueldos, menos impuestos y demás. Ahora, la cabeza de la organización quedaba en Estados Unidos. La unidad productiva yo la llevaba a Asia. Pero si en Asia había un problema político en el país que yo lo había puesto ahí, el país que había elegido, tenía algún conflicto, vamos a poner un caso de, no sé, que desencadena una serie de conflictos gremiales serios, fuertes, lo que nos va a pasar es que mi unidad productiva instalada en ese lugar, no sé, China, va a sufrir, porque no va a poder producir con comodidad, porque la escalada de reclamos gremiales me puede afectar. Si tengo un golpe de Estado, me afecta mi producción. Si tengo una debacle económico en ese país o el Estado cambia de signo político y pasa del capitalismo, que es el sistema social que nosotros tenemos, a un Estado socialista, donde la primera medida que adoptan es la expropiación del sistema. Cuando pasa eso, mi unidad productiva, a la que yo le daba órdenes desde un país, entre comillas, estable, como pueden presentarse o imaginarse que es Estados Unidos, no puede seguir respondiendo a mis necesidades o a las necesidades de producción general. Esta es uno de los elementos que empieza a aparecer entonces en el sistema productivo y que nos afecta o termina complicando la estabilidad que habían conocido tradicionalmente las organizaciones. Otra de las cosas que aparece cuando las organizaciones empiezan a crecer mucho, incluso dentro del mismo territorio nacional,
es que se acrecienta de tal manera el nivel de burocracia que es cuando se tiene que tomar una decisión, recuerden ustedes el sistema organizacional piramidal, ¿sí? Cuando se tiene que tomar una decisión, se tarda muchísimo porque hay que pasar por muchos escalones. Para cuando se tomó esa decisión, ya es tarde. ¿Y por qué es tarde? Porque básicamente lo que va a suceder es que pasó el tiempo. Hubo tanta gente en el medio y demoró tanto en tomar la decisión. A ver. Hola, ¿ahora me escuchan? ¿El resto me escucha? Facundo me dice que no me escucha. O sea, si vos, a ver, ¿dónde te...? Ah, no. Bien, ¿me podés escuchar, Facu, ahora? A ver, para. A ver, le voy a preguntar. Profe, Sí. ¿ahora le dice mi nombre? A ver, Dayana. ¿Le, Sí, le aparece mi sí, me nombre? aparece. Sí, Perfecto. Diana. Ah, bueno. Genial. Bueno, sigamos con esto. Hasta ahora me van siguiendo por qué tienen que las organizaciones empezar a replantearse cómo venían administrándose. Porque lo que nosotros habíamos visto con Mayo, con Fayol, con Taylor, es que estaba todo metido en el mismo lugar. Incluso Homestore, la empresa donde hizo Mayo su investigación, era una empresa enorme, pero estaba metida todo en el mismo territorio. Cuando empieza a crecer la posibilidad de trasladar las maquinarias, de producir más cómodamente y más económicamente en otros lados, empieza a aparecer esta complicación de cómo administro yo algo que se vuelve tan grande. Entonces estaba en esto, las empresas empiezan a crecer muchísimo y como crecen muchísimo, se encuentran con una situación compleja para poder sostener o alcanzar los objetivos generales de la organización. Ahí es donde empieza entonces la necesidad de encontrar o de reciclar las formas de administrar una organización. Y en esa búsqueda, ¿qué aparece? La perspectiva de la administración por objetivos, que como ustedes ven acá tienen dos nombres, o van ustedes a poder encontrarlo como dos nombres. En realidad hay muchas más, pero estas son las más conocidas. Una es la administración por resultados y la otra administración por metas. Pero básicamente lo que están planteando en estos nombres, lo mismo que cuando pensamos en la administración por objetivo, la APO, es que yo empiezo a fijar objetivos más cerca de la realidad que puede tener cada unidad operativa. Pensaba que en la región, por ejemplo, una de las cosas que pasó, nosotros en Neuquén, ustedes lo habrán visto, está una unidad de Coca-Cola, que no hace falta que les diga, es una empresa internacional. Durante mucho tiempo ese lugar, además de ser, hoy es una distribuidora, pero durante mucho tiempo fue una embotelladora. Tenía gran cantidad de personal y el cuerpo burocrático administrativo que manejaba esa organización era mucho más grueso que el que está ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó de ser una embotelladora a una distribuidora? ¿En el mercado, en la región, nos quedamos sin Coca-Cola? No, seguimos pudiendo encontrarla. Pero ¿de dónde viene esa Coca-Cola? O viene de Bahía Blanca, si no me equivoco, que está la otra planta, o viene de Chile, que terminó por acuerdos salariales y por políticas haciendo mover la aguja en cuanto a costos. Entonces decidió la organización que Neuquén seguía, no era rentable como embotelladora, sí necesitaban un punto de acopio y de distribución de su producto. Bueno, esa decisión
se tomó para Neuquén y se tomó desde la realidad de Neuquén. No sucedió que se dejara de producir Coca-Cola en todo el país, ¿sí? Bueno, esto es un ejemplo de cómo pueden funcionar las APO, que como le dije recién, las APO en realidad son un conjunto de pensamientos o de perspectivas que tienen esta cuestión en común, que es fijar una administración en función de un objetivo específico. Ahora, vamos a ver nosotros quiénes han armado una propuesta para el desarrollo de las APO. Una es la perspectiva de Gran Bretaña, donde lo que vamos a encontrar nosotros es que, o la particularidad que tiene, y esto les pido que presten atención para el estudio también, porque solemos preguntar cuál es la diferencia entre una perspectiva de estadounidense y la perspectiva inglesa. En Gran Bretaña, a través de Humble, lo que nosotros vamos a encontrar es que se percibe la organización como un elemento dinámico, ¿sí? Lo que se va a buscar es que el objetivo que tenga la organización o las distintas áreas de la organización en realidad sea propuesto desde la cabeza. Por eso es que hablamos de una administración, una planeación centrada en la planeación corporativa, ¿sí? De eso es lo que estamos hablando. Se va a poner el énfasis en la mirada de o la jefatura intermedia o la cabeza de la organización. Mientras que en Estados Unidos, recuerden ustedes, obviamente, que Estados Unidos tiene una influencia muy fuerte de Mayo y su descubrimiento de la operatividad y de la rentabilidad que tiene poder manejar o poder sostener un buen vínculo humano, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar es que lo que buscan es un encuentro entre las jefaturas o intermedias, los mandos medios, con sus trabajadores, y que entre ambos vayan armando una guía de trabajo, que es una guía que se va a ir consensuando, que se va a ir ordenando y acomodando en función de las necesidades que cada individuo tenga. Entonces, la diferencia entre Gran Bretaña y Estados Unidos es que mientras Gran Bretaña pone el ojo en la importancia del administrador y cómo este administrador puede orientar a las unidades, ¿sí? Lo que vamos a encontrar nosotros es que en Estados Unidos ya, e insisto, fíjense, para la época el primero que da un paso hacia las APO es Peter Drucker, pero después tenemos otros autores que van a alimentar fuerte este tipo de corriente de pensamiento. Estados Unidos está influenciado y fuertemente por la perspectiva de Mayo, que dice, ojo, que los trabajadores hacen un aporte importante a el desarrollo de las organizaciones. Entonces, como les decía antes, para poder reconocer a estas, a ver si me pareció que se había cortado, no, está bien, para poder reconocer cuáles son las APO o cuáles son las líneas gerenciales que responden a esta propuesta de administración por objetivo, lo primero que tengo que ver es cómo se trabaja, cuáles son la orientación que se le da a la organización.
Entonces, vamos a encontrar que las empresas tienen establecido hacia dónde tienen que orientarse las acciones de los ejecutivos, ¿sí? Áreas de efectividad y áreas de medición. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las acciones que se vayan desarrollando dentro de la organización, yo tengo que poder medirlas. ¿Cómo las voy a medir? Y las voy a medir de distintas maneras. Las voy a poder medir en función de los grados de satisfacción de los miembros. Las voy a medir en la relación con el grado de logro de producción, ¿sí? Lo que yo voy a tener que tener presente entonces es que, primero, cada puesto tiene un objetivo específico. Los gerentes son los portadores de ese objetivo específico. Ahora depende de qué lugar yo esté parado, es decir, si yo estoy parado desde la mirada de inglesa, el objetivo lo va a bajar el gerente. Si yo me corro y me pongo del lado de Estados Unidos, lo que voy a encontrar que el objetivo gerencial va a haber estado previamente acordado entre el bando medio y sus trabajadores. Entonces, todas estas medidas van a ir siendo, como les decía, reordenadas con el transcurso del tiempo. Voy a tener entonces objetivos específicos por cada puesto. Esto ya es un indicio de si estoy o no estoy con una organización que abraza o adopta las APO como forma administrativa deseada. Otra es la asociación de objetivos con objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, cada unidad gerencial va a tener un objetivo, pero ese objetivo no es independiente, individual, no tiene desconectado con el resto, no. Ese objetivo ha sido planificado y ha sido pensado en función de las otras tareas que tienen que lograr o alcanzar las otras áreas de la organización. Por eso, otra de las herramientas que a ustedes les puede permitir de reconocer si estoy o no estoy enfrente de lo que son las administraciones por objetivos es esto, ver cómo está planificada la organización, cómo se está proponiendo la organización para llevarse adelante. Y lo último es que cada uno de estos objetivos que nosotros vemos acá o que vemos planteados por la gerencia, en realidad responden a un plan mayor que es el plan corporativo, que está vinculado, que se manifiesta en la visión y misión de cada organización. Todos estos elementos nos van a dar una pauta de que estamos en una organización que se maneja por objetivos. Alguien me dirá, pero todas las organizaciones tienen objetivos por los puestos. No, porque algunas organizaciones no le dicen a cada unidad organizativa, vos a fin de mes tenés que haber logrado tal actividad, o haberme producido tantos documentos, o haber generado tanto producto, o haber comprado tanto, o reducido tanto salario, o reducido, tanto costo, salarios muchas veces, o el costo de la compra de insumos. Algunas organizaciones directamente funcionan, fluyen, y la medida del objetivo alcanzado se realiza recién hacia el final del sistema productivo. Es decir, cuando yo ya tengo el método, el producto en la calle. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que tener presente es que las APO, las administraciones por objetivos, no son métodos de implementación. ¿Qué quiere decir esto? No hay una receta que yo pueda copiar de una organización para transmitirla a otra. Eso en las APO no existen. Hay como lineamientos generales que van aconsejando cómo acomodar esa organización en función de esta perspectiva. Pero justamente
La idea de las APO es que tengan una flexibilidad tal que permitan dar respuesta inmediata a situaciones que son muy particulares. En otro grupo, una compañera de ustedes que también está estudiando seguridad e higiene me comentaba que pertenece a una empresa de carácter nacional en el cual las decisiones se toman todas en Buenos Aires. Entonces, cuando en épocas normales obviamente adoptan una medida, esa medida es poco aplicable a nuestra región, por ejemplo, y se enfrentan muchísimas dificultades. Una de ellas, por ejemplo, es la distancia de la población. Les ponen objetivos que en Buenos Aires y Gran Buenos Aires se alcanzan rápidamente porque uno pasa de ciudad en ciudad y no se da cuenta porque están todas superpuestas, que cuando quieren alcanzarlas en Neuquén o en Río Negro tienen que recorrer muchísimos kilómetros para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestra densidad poblacional es realmente mucho menor que la de La Matanza o la de Lanús o incluso que Capital Federal. Entonces, les cuento esto para que ustedes tengan una referencia de qué es lo que estoy hablando. Las APO le dirían a esta organización: señores, ustedes están administrándose muy mal, porque las medidas o los objetivos que están poniéndole a sus sucursales son inalcanzables, y para poder alcanzarlas se pone en riesgo y se genera una serie de tensiones que no son aceptables para producir o para llevar adelante de manera adecuada el sistema productivo, ¿sí? Entonces, como les decía, yo insisto mucho en esto porque después se me confunden y hablan que es una sola teoría. En realidad es un conjunto de teorías, ¿sí? Las APO, como les dije, son distintas perspectivas. ¿Qué tienen en común en general? Primero, que establecen objetivos para los puestos. De esto ya lo habíamos hablado, ¿sí? Que estos objetivos tienen una cantidad específica de tiempo y evaluación. Esto es importante tenerlo presente porque no es que yo trabajo con planificaciones a largo plazo. ¿Recuerdan ustedes cuándo estaba hablando yo o cuándo podía decir que estaba con una planificación a largo plazo? ¿Alguno de los presentes se acuerda? Puede abrir el micrófono o contestarme por el chat. ¿Se acuerda de qué, profe? ¿Cuándo hablo de una planificación a largo plazo? De 5 años o más. Exacto. No trabaja la administración por objetivos con planificaciones de largo plazo. Sí, con corto plazo. ¿Cuándo tengo una planificación de corto plazo? Se te cortó, Dayana. Bueno, a Dayana se le cortó. ¿Quién otro se anima a decirme cuándo tengo una comunicación de corto plazo, una planificación de corto plazo? La comunicación de corto plazo la estamos teniendo por la conectividad, pero ese es otro cantar. ¿Me escucha? Sí, ahora sí, Dayana. Una planificación de corto plazo es una planificación de menos de un año. Exacto. Así es como opera, cómo funcionan entonces las administraciones por objetivo, estableciendo para todos los objetivos tiempos cortos que yo pueda ir revisando además con regularidad. ¿Por qué? Porque, insisto, el escenario que empiezan a adoptar fuertemente o en el cual se empiezan a aplicar fuertemente estas teorías están vinculadas directamente con esta explosión de la globalización y con además los cambios fuertes que van presentando el mapa mundial que no los había visto antes el sistema productivo. La aparición de pronto de países que por momentos, a veces por muchísimos años, otras veces por poco tiempo, entraban en guerras internas, dictaduras militares, como fue en nuestro caso, lamentable, pasos de sistemas de signos políticos del capitalismo al socialismo,
que influye en cómo se maneja o se administra o se reconoce la propiedad. Bueno, todas esas cuestiones ponían sobre el tapete la necesidad de revisar cómo íbamos a manejar la planificación. Y la idea es, yo no puedo estar cambiando la estructura organizativa cada vez que pasa algo. Entonces necesito que los puestos involucrados, según el contexto en el que estén o las necesidades que vayan surgiendo, tengan la flexibilidad de poder ir modificando qué es lo que se va generando. Bien, el otro elemento que tienen en común es el establecimiento de un conjunto de objetivos. Acá dice, se propone un trabajo conjunto entre subalterno y superior para establecer las metas en cuanto a calidad y tiempo. Esta particularidad está muy vinculada a la perspectiva norteamericana, ¿sí? En general hay una negociación entre el subalterno y el superior respecto de qué tipo de medidas u objetivos son fácilmente alcanzables para el lugar donde estamos desarrollándonos. Pero también es cierto que desde la perspectiva de Gran Bretaña, de Inglaterra, donde hay una mirada más corporativa, en realidad lo que no se da es la negociación, o sea, la consulta, se baja un mapa de objetivos y ese mapa de objetivos se irá retocando un poco en función de la realidad. Pero lo que se respeta es lo que originalmente se baja desde la organización. Y lo siguiente y último es el tema de el enlace de los objetivos o la alineación de los objetivos, que esto es lo que yo les estaba diciendo hace un ratito, de poder ordenar, de poder vincular los objetivos de cada una de las áreas y a su vez que esos objetivos estén enlazados o vayan siguiendo el camino que necesitan para lograr los objetivos gerenciales. Si uno observa esto, podría pensar que en todas estas instancias la concepción de administración o del administrador, como lo proponía Fayol, se siente fuerte, ¿sí? Con mucho peso. Bien, sigamos con otros elementos que son muy propios de las organizaciones que aplican la administración por objetivos. La primera es la obsesión de medir y controlar todo. Esta perspectiva entonces tiene como o establece medidas de referencia propias que les va a decir y que se van a ir aplicando de manera permanente para poder a sostener la dinámica que se quiere, ¿sí? Entonces van a establecer un objetivo, como les dije antes, dentro de un tiempo, pero se lo va a estar monitoreando de manera permanente, es decir, controlando para ver si va en el camino deseado o no. El siguiente punto es el establecimiento de un sistema de revisión y reciclado. ¿Cuándo se da esto? Cuando se termina el proceso de la aplicación del primer objetivo. Cuando yo ya culminé el tiempo que me dieron para lograrlo, ahí miro qué logré, qué no logré, qué me faltó, qué me falló, ¿sí? ¿Para qué? Para poder mejorar el camino del siguiente objetivo. A veces lo que tengo que hacer es retomar lo que habíamos generado inicialmente y adaptarlo a la nueva situación. Por último, otra de las particularidades que tiene la administración por objetivos es esto del alto grado de participación del superior. Esto en ambos casos es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque la dirección y el control de ese sistema productivo que se está llevando adelante bajo la administración por objetivos requiere una cabeza responsable. Entonces,
Si el mando medio no asume la responsabilidad del control del sistema y de lo que va sucediendo en ese sistema, ¿sí? No sirve. ¿Por qué? Porque yo necesito, justamente porque la flexibilidad existe, que esta cuestión de la medición, el monitoreo y el control sea de carácter permanente. Y para eso tiene que estar sí o sí el gerente o el mando intermedio a cargo, revisando qué va a suceder. Otro elemento que solemos encontrar nosotros en las administraciones por objetivo y que es una cuestión novedosa para las organizaciones tradicionales, pero que ya se ha vuelto común para nosotros, es esto de incorporar un staff, pero ¿dónde? En las etapas iniciales, ¿sí? Al comienzo. ¿Cuándo se hace esto? ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Generalmente las empresas de administración por objetivos, cuando están por implementar un cambio o cuando están por replantear el sistema productivo, lo que hacen es contratar a especialistas y generan estos grupos que nosotros ya hemos visto antes, que son staff. No suelen estos staff incorporarse a la organización. Son personas o asesores que la empresa contrata para que les ofrezca un diagnóstico, para que les ofrezca opciones, y después la organización va tomando esas medidas o va decidiendo cómo y hasta dónde aplica esas sugerencias. Lo que nosotros vamos a encontrar es que hay un staff especializado que lo que va a hacer entonces es un análisis integral, un diagnóstico integral de la organización, y va a acompañar a la organización en la puesta en marcha de ese nuevo camino. Eso tiene un tiempo de permanencia, y cuando consideran que ya está la organización funcionando por sí sola o andando por sí sola en el camino que se había propuesto inicialmente, el staff se despide. Es lo ideal. A veces sucede que el grupo de staff termina siendo integrado de manera permanente a la organización, a veces no figura dentro del organigrama, pero todo el mundo sabe que la empresa tiene contratada una tercerizadora de ingenieros, una tercerizadora de contadores, un buffet de abogados, ¿sí? Todos esos otros elementos que uno sabe que la organización va y consulta antes de avanzar en una toma de decisiones. Ahora lo que vemos acá son los elementos diferenciales. Lo que habíamos visto antes es lo que tienen en común, todas las administraciones por objetivo. Pero cuando vamos a ver en detalle, algunas tienen diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias que solemos encontrar? Bien, la de planeación corporativa y planeación por gerente, esas ya las habíamos visto. Este elemento de liga de evaluación implementada por el departamento de personal no la habíamos trabajado. Tiene que ver con cómo el departamento de recursos humanos para nosotros va llevando o haciendo un seguimiento del rendimiento de cada uno de los trabajadores. Lo hace a través de encuestas, de análisis de datos duros, los ingresos, los egresos, incluso la productividad. El otro elemento que suele aparecer en unas organizaciones sí y en otras no, es el enlace con retribución. ¿Qué quiere decir esto? Aquel que asume la responsabilidad de la aplicación por objetivo o que contribuye o cumple con las exigencias de la organización va a tener una retribución económica. Sí, estamos hablando de economía, de sueldo, de algo que engruesa nuestro ingreso a fin de mes. El énfasis en el análisis del puesto es otra particularidad. En algunos se da, en otros no. ¿Qué significa esto? Acá la organización se ocupa de ver cuáles son las características de los puestos. Ya vieron ustedes que los organigramas nos dicen
qué elementos hay, para qué están y cómo se ordenan. Ese énfasis en el análisis de puesto lo que a nosotros nos va a permitir es ordenar las responsabilidades y los derechos de los puestos que nosotros tenemos para que se acomoden a las nuevas necesidades que puedan ir apareciendo. Por ejemplo, una de las cosas que sucedió en las organizaciones cuando empezaron a incorporar el uso de Internet y empezó a aparecer la Internet recreativa, por decirlo de alguna manera, que fueron primero los grupos de chat, después bueno las redes sociales más arcaicas, después ni que hablar las redes sociales en la actualidad y demás, la posibilidad de ver videos o artículos o los diarios y demás. Cuando empezó la Internet a ser portadora de ese sistema, las empresas, una de las medidas que habían adoptado era, y que incluso muchas veces hoy la tienen todavía, era limitar el acceso a esas informaciones. Y la limitaban para todos. Pero con la incorporación o el reconocimiento en algunas organizaciones de la necesidad de un departamento de comunicación o de un grupo de trabajadores que se encargue del desarrollo de la comunicación, en el análisis de puesto, la obligación de la administración del acceso a Internet, a los contenidos de Internet, no el suministro. Una cosa es el suministro, es decir, que puedan entrar o no entrar a Internet, y otra cosa es la administración de decidir a qué contenido pueden entrar y no entrar. Esa decisión de qué contenido es el que puede acceder cada sector termina cambiándose al departamento de comunicación. Entonces ahí lo que nosotros encontramos es que hay un análisis de puesto, o en muchos casos hubo un análisis de puesto que determinó que el departamento de informática debía remitirse directamente o específicamente a lo que es técnico, a la aplicación concreta de lo que es Internet, y a garantizar que el servicio esté. Mientras que el departamento de comunicación no solamente comunica hacia adentro y hacia afuera, sino que además decide cuáles son los contenidos operativos que cada puesto dentro de la organización necesita. Otra particularidad de cada organización, insisto, algunas la tendrán, otras no, son elementos de motivación. No sé si ustedes ya en psicología o en alguna de las materias vieron el concepto de motivación como aquella necesidad a satisfacer que nos pone en movimiento. Bueno, la idea de motivar a los trabajadores es algo bastante más difícil que generar encuentros sabáticos o retiros espirituales cada tanto que las organizaciones lo hacen. Entonces, algunas empresas se han tomado a pecho, ¿sí? Lo han hecho, se han apropiado de la idea de generar instrumentos o premios que incentiven la creatividad de sus trabajadores. Otro factor es el elemento de participación. Yo puedo incentivar la participación en distintos niveles. Puedo llamar a los gerentes y que entre la reunión de gerentes surja la propuesta administrativa, pero también le puedo pedir a los gerentes que antes de llegar a la reunión se reúnan con sus trabajadores, sus subalternos, y de ahí surjan las sugerencias, ¿sí?, que uno va a tener o va a aplicar en su empresa. Entonces, lo que nosotros encontramos acá son elementos de participación que en algunas organizaciones, como ya les dije, va a aparecer y en otras no. Por último, el énfasis en el futuro. ¿Qué es este énfasis en el futuro? Se presupone que las organizaciones tienen un destino o se piensan a futuro, pero algunas se ubican o insisten en la necesidad de ordenar el presente para un futuro glorioso. Ahora, cuando nos ubicamos en este énfasis del futuro, hay distintas formas de plantarse frente a este énfasis del futuro. A veces se hace desde la evaluación, es decir, con una mirada hacia el pasado y desde lo que se quiere diferenciar. Entonces, se le dice al grupo que integra la organización: miren, nosotros
todo lo que hicimos no nos sirve, no lo queremos más, hay que cambiar esto y se proyectan eso. La otra perspectiva es la que va hacia la asesoría, que eso tiene que ver en el presente, que como les dije antes en la placa anterior, generalmente está encarnada en un grupo de staff que lo que va a hacer es revisar y diagnosticar. Y la otra forma de pararse frente al futuro es ponerse a pensar en los objetivos. Esta es una mirada mucho más tradicional a la hora de pensar la perspectiva hacia futuro, y esto ya lo habíamos visto cuando hablábamos de las particularidades de las organizaciones y esto de ordenarse en función de objetivos. Bueno, lo que ustedes tienen acá en realidad es un resumen de lo que acabamos de ver, cuáles son los elementos comunes, tenemos acá, ¿sí? Cuáles son los elementos opcionales, figuran acá. De acá ya hemos repasado varios, el alto aporte del staff ya estaba, si bien en general se suele recurrir a la asesoría, como habíamos visto al comienzo, en la descripción de los elementos comunes, cuando el staff se vuelve fuerte y termina muchas veces tomando decisiones, eso ya es una particularidad puntual de la administración por objetivo, de las diferenciaciones de cada organización. Bueno, con esto hemos terminado el contenido, el análisis de lo que son las administración por objetivo. Los escucho ahora, ¿sí? O los escucho, o me cuentan ustedes a través del chat qué dudas hay respecto de lo que veníamos hablando, o de los contenidos del primer texto, ¿sí? A ver si lo tenemos por acá, no sé si los abro. Esto se relaciona con lo que estábamos... A ver si te escucho. ¿Quién habla? Diane. A ver. ¿A qué te referís con lo que veníamos viendo? Abrí el micrófono así te puedo más rápido. Te escucho. Sí, obviamente, sí. En realidad todos los contenidos van... A ver. Por supuesto que todo se relaciona, Diana. Lo que nosotros vamos a encontrar en estas teorías administrativas, todas las que vamos a ver, es en realidad una aplicación más moderna de lo que veníamos viendo con anterioridad. Primero, obviamente, yo los que les hice al comienzo, que no sé si vos ya estabas, era un repaso del contexto histórico que impulsó el tener que empezar a pensar qué hago yo cuando mi organización crece tanto que si tengo que elevar o esperar una toma de decisión en la cabeza se retrasa tanto que al final cuando llega ya es tarde. Eso es uno piensa, por ejemplo, en los organigramas tradicionales, verticales, y empezás a encontrar que cuanto más grande es la empresa, ese organigrama puntual no te sirve si la toma de decisiones es centralizada. Entonces empieza a aparecer la necesidad de la toma de decisiones descentralizadas, y las APO están dentro de esa perspectiva. También empezamos a encontrar que dentro de las APO, por ejemplo, influye muchísimo la mirada de los tres autores que nosotros vimos, que son Taylor, Fayol y Mayo. ¿Por qué? Porque depende de donde la organización se plante para corregir o para mejorar o para prevenir posibles errores o inconvenientes, vas a tener la aparición de alguno de ellos. Por ejemplo, cuando empezamos a hablar de motivación, de participación, de incentivo y demás, aparece Mayo.
aparece mayo, ¿sí? Cuando hablamos de, por ejemplo, la remuneración específica de una forma de recompensar, y ahí aparece Fayol también con uno de sus 14 principios. Ni hablar cuando empezamos a encontrar que nuestra unidad productiva, por ejemplo, yo estoy en Argentina, pero produce lo que yo vendo, se fabrica en Italia, ¿sí? Que Italia o España que lleva más de 3 meses con todo esto del COVID y paralizado el país, porque en un momento no lo hicieron, llegaron tarde y el país se terminó paralizando igual, porque la cantidad de enfermos y de muertos que tenían era imposible, por más que el gobierno mantuviera abierta la posibilidad de producción, era imposible sostener el sistema productivo porque la gente se enfermaba y se moría igual. Entonces, mi realidad argentina, yo no le puedo bajar a España, mi unidad productiva en España, que haga lo que yo haría acá en Argentina. Si mi producción está en España, quien está dirigiendo el sistema productivo en España es el que tiene que tomar la decisión para eso. Y ahí es donde empieza a aparecer Taylor, que es el que se concentra en el núcleo productivo y es el que dice, bueno, vamos a producir mejor de esta manera, así. ¿Me está? Siempre se relaciona. Por eso, para que ustedes puedan entender cada uno de los pasos, es necesario que aceiten o repasen las unidades primeras. Y obviamente, con el transcurrir de la unidad 4, que es la que nos falta, que como les dije a comienzo, nos quedan 3 clases por delante y se acabó, vamos a hacer todo un recorrido histórico de lo que es la evolución del trabajo dentro de lo que es la era de la máquina, porque vamos a encontrarnos situaciones muy puntuales o desafíos que en realidad le plantea la globalización a la administración y a las organizaciones, y vamos a culminar hablando de teletrabajo y de cómo las organizaciones de carácter virtual involucran o se tienen que repensar para que puedan funcionar de manera adecuada, ¿sí? Bien, ¿qué otra pregunta hay? Los escucho. O me escriben, no sé. Diana, les comentaba que se los estoy corrigiendo, así que en la medida que vayan corrigiéndolos, les va a ir entrando la corrección a su plataforma. De eso no te preocupes, va a estar. Seguramente antes del fin de semana entrante van a estar las notas, ¿sí? Cada consigna que tenía desarrollo tiene su respuesta y su corrección específica también, así que ahí ustedes van a poder revisar cuáles han sido los errores. Por ahí lo que yo he encontrado de los que he llevado a mirar es que hay algunas cuestiones que yo les había aclarado y les había pedido que revisaran, que tenía que ver con la redacción, y están señaladas porque yo no puedo adivinar cuál ha sido su interpretación y si es que en realidad hubo una buena interpretación y lo que hubo una mala redacción. En algunos casos la redacción podría haberse dado a entender que estaban entendiendo de qué hablaban, pero al estar mal escrito también puede ser que lo que está escrito es lo que ustedes entendieron, ¿sí? Y después, bueno, chicos, se me olvidaron los acentos, se me olvidaron las mayúsculas, que insistí en eso, ¿sí? Insistí un montón en eso. Sí, Melissa, todas las clases las voy a subir. Después, mañana o pasado ya va a estar arriba, ¿sí? Así que eso, quédense tranquilos. Y bueno, y lo mismo que les decía la otra vez, por ahí aquellos que están teniendo muchas dificultades para poder conectarse o que se les están limitando mucho los accesos, especialmente aquellos que están
yo me hago eco de lo que me han comentado. No sé si es de este grupo específico, pero yo tomo todos los pedidos, todas las consultas que voy recibiendo y las tomo para tratar de encontrarle alternativas por ahí. Algunos me han comentado que les resulta mucho más útil, especialmente los que se manejan con el uso de datos, les resulta mucho más útil estar asociados al canal de YouTube, ¿sí? Que ustedes lo van a encontrar porque donde cliqué en una clase van directo al canal, se asocian ahí, les avisa directamente al mail, al celular, entonces pueden entrar y directamente al canal y no tienen que estar entrando a la plataforma para ver si está, y eso les ayuda a ahorrar datos. Así que bueno, les comparto esto que me planteaba algún alumno porque tal vez a alguno de ustedes les sirva como datos, ¿sí? Sí, está todo. Vos, Dayana, sos una de las seguidoras. Te tengo, Dayana, te tengo vista. Así que bueno, ayuda, ¿no, Dayana? A mí me han comentado muchos estudiantes que esa metodología les ayuda un montón y les ahorra datos además. Pero sí, yo te subo todas las clases. Lo mismo que no se olviden que los PowerPoint están cargados de... O sea, si ustedes quieren saber qué va a venir la clase que viene o con qué PowerPoint vamos a trabajar la clase que viene, no hace ni falta que esperen. Está desde comienzo de año en el link que dice descargar los PowerPoint de clase. Y está en la plataforma desde el comienzo de año, desde antes de que ustedes... Desde antes que nos conociéramos. Ahí está cargadito. Así que hacen clic ahí y si quieren descargan todos los PowerPoint y van leyendo un poquito y se van adelantando un poquito. Si quieren también para las clases, lo que tengan tiempo obviamente, y quieran, por sobre todas las cosas, para sacar las dudas cuando nos encontremos mediante este medio. Bueno, ¿qué otra duda hay, chicos? Del texto primero de la administración como arte, ciencia y técnica, ese texto lo vieron, está todo claro. Bueno, perfecto. El resto, ¿qué me dice? Depende de lo que me digan, seguimos, y si no, cortamos acá y nos mantenemos en contacto vía plataforma. Y como les decía, las notas las voy a ir subiendo en la medida, o sea, las voy corrigiendo y sale la nota, o sea, despachada directamente, ¿sí? Sí, por supuesto, Melissa. Por supuesto. Bueno, ¿consultas? ¿Más consultas para aclarar? Díganme ustedes, como siempre, esta parte queda en la decisión de ustedes. Si ustedes dicen que ya está, que no hay nada para aclarar, cortamos, y si no, evacuamos las dudas, aprovechemos el tiempo. Perfecto, Tomás. ¿Qué más? ¿El resto? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, nos vemos pronto, chicos, y como siempre el canal de la plataforma queda abierto. ¿Estamos? Nos mantenemos en contacto. Cualquier duda, acá estoy. Besos grandes. Cuídense mucho, chicos. Mucho, 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 mucho.